Buenas noches, falta un minuto para las 10 y estamos haciendo una vez más Día Cero aquí en Canal 9. Volvió a Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner y técnicamente a esta hora ya empezó el segundo semestre. Vamos a confirmarlo esta noche con Eduardo Amadeo, diputado nacional por Unión Pro. También viene Sebastián Galmarini y Adrián Grana a hablar, obviamente, de las repercusiones del segundo semestre y, por supuesto, de la situación del peronismo. ¿Dónde se queda? ¿Con el PJ o con Cristina? Se habló mucho esta semana de un profesor de la UBA, Julián Denaro, quien en sus exámenes hablaba acerca del gobierno de Cambiemos, de la figura del presidente Mauricio Macri, con algunas sugerencias y demás. Bueno, esto desató mucha polémica. El señor Julián Denaro estará aquí con nosotros dando las correspondientes explicaciones. Y además, la primera vez, por otro La primera lado. vez, Sí. Exactamente. Y además el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchit, en una entrevista que da muchos detalles también evaluando el actual gobierno. Acordate que podés comentar y seguir nuestro programa en Twitter, @Día0_C9. Esa es nuestra cuenta. Bienvenidos a Día Cero. ¿Qué pasó esta semana? Más o menos esto. Allanarán propiedades de una empresa de Cristina Kirchner en La Bajada. El juez Bonadío ordenó allanamientos en sus propiedades por la causa Los Sauces. En Santa Cruz se allanaban propiedades de la exmandataria por orden del juez Bonadío en el marco de la causa Los Sauces. El juez López del Paraguay aceptó finalmente la extradición a la Argentina de Ibar Pérez Corradi, por lo que en la próxima semana ya estaría en nuestro país en condiciones de declarar. Pidió que sea incluido en el programa de protección de testigos. El Senado convirtió en ley la ley ómnibus que incluye el blanqueo de capitales y el pago de las deudas a los jubilados que habían hecho juicio al Estado. Fue por 56 a 11. A juzgar por las previsiones del gobierno, cuando comenzaba la temporada se decía que el segundo semestre económicamente iba a ser mejor. Estamos ya sobre el segundo semestre. ¿Qué expectativas? A mí no me cambiaron mucho. Hay que darle un poco más de tiempo. Este gobierno tiene 6 meses. El mismo gobierno está hablando del 2017. Horacio Rosati juró hoy como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Juró Rosati, ya es miembro de la Corte Suprema. Las herramientas para que los jueces sean independientes de los poderes ejecutivos siempre están en la Constitución. ¿Lo sorprendió a usted la magnitud del tarifazo? Sí, nos sorprendió. Creo que faltó sensibilidad, faltó visión. ¿Tiene corazón Aranguren? Supongo que sí, claro, pero bueno. Y el pedido, lío quédate, lío no te vayas, fue masivo. Es lo más grande que tenemos en la Argentina, así que hay que cuidarlo. Messi, querido, no te vayas, sos el mejor del mundo, pero también sos un ser humano. Ahora no te bajes vos. ¿Se lo podrá convencer, dicen ustedes, respecto de esa decisión inicial del adiós a la selección nacional? Por suerte parece que todo el drama, el sufrimiento que tuvimos por Leo Messi está llegando a su fin y bueno, lo dejamos descansar un poco y va a volver a la selección. Dicen que ya está pensando en Rusia 2018, en lo que estamos pensando muchos, por supuesto. Por otro lado, técnicamente estamos en el segundo semestre, como les decíamos. Hay que aclarar que toda esta ansiedad que estamos viviendo, toda la generó el gobierno, que también tendrá sus expectativas, ¿no?, para el segundo semestre, Mariana. Sí, así es, porque bueno, políticamente llega bastante mejor que económicamente el gobierno de Mauricio Macri a este segundo semestre, que fue una manera de encontrar un relato también para hablar de cómo iba a despegar el país o mejorar la economía. Políticamente mucho más fortalecido porque logró en el Congreso cosas que eran impensables cuando había ganado las elecciones, leyes complicadas como pago a los fondos buitres, blanqueo de capitales, incluso nombrar los 2 jueces para la Corte Suprema de Justicia. Se necesitan 2/3 del Senado, lo logró. Desde ese punto de vista le dio una mano bárbara también todos los casos de corrupción del kirchnerismo con José López revoleando los famosos bolsos en el convento de General Rodríguez. Eso le dio mucho aire político. Ahora, económicamente sí, con algunos problemas, sobre todo en el tema de las tarifas. Se juega a todo o nada con el blanqueo de capitales. Por lo menos eso es lo que está diciendo hasta ahora el equipo económico. Hay 2 maneras de blanquear la plata: dejándola afuera, pero pagando un 10%, que es una suerte de multa, en este caso, o aceptando bonos a 3 años. Esa es la expectativa del gobierno. Quiere que los blanqueadores, en este caso, acepten esos bonos para después no tener que salir al mercado de capitales a tomar deuda. Se la juegan a eso. Bien, se la juega entonces el gobierno nacional. Me pregunto si fue un acierto o fue un error depositar tantas expectativas en este segundo semestre que estamos empezando a vivir. Se lo pregunta Eduardo Amadeo, que está con nosotros. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Esa es la pregunta? Gracias. Esa es la primera. La primera pregunta, a ver, déjame ir un poquito para atrás. Estamos en un proceso. Nosotros
si nos hubiéramos hecho los tontos y no hubiéramos dicho, bueno, no tocamos nada, hoy día estaríamos como Venezuela. La diferencia es que los venezolanos no producen alimento, nosotros sí, los pobrecitos están muertos de hambre, pero no tendríamos $1 para producir nada, por lo tanto estaríamos en un desastre. Nosotros decidimos concentrar todo el esfuerzo en el primer semestre, arreglando el problema de los holdouts, lo cual nos da acceso a financiamiento, y ya empiezo a contestar la pregunta. O sea, el Banco Nación sale a 20 años con programas de vivienda, hay muchos bancos que están saliendo con créditos largos al 4% en dólares, etcétera, arreglar ese problema. Segundo, el doloroso tema de las tarifas. Digo, solamente para tener una idea de la situación en que estamos, esta semana tuvimos que cortar el gas, el GNC para los autos, porque literalmente en Argentina no hay más gas. Por lo tanto, había que hacer eso. O sea, ha sido un primer semestre complejo, donde además de estas medidas que tuvimos que tomar, en el Congreso estamos contrarreloj generando alternativas. Digo, el IVA para los más pobres, la sacada del IVA para los más pobres. Pronto votamos votamos el blanqueo, que nos va a dar, como vos decías, un ingreso importante de capitales. Pronto votamos en agosto el nuevo régimen de viviendas. Esta semana votamos pymes en un acuerdo excelente con los partidos de la oposición. O sea, ¿qué hicimos? El primer semestre fue un semestre de ordenamiento, y el segundo nosotros esperamos que comiencen a funcionar las medidas de promoción de la economía para que este avión que venía en picada y se estabilizó, levante vuelo. Ahora, reformulo la pregunta. ¿No depositaron demasiadas expectativas en un segundo semestre que, bueno, que podría haber sido el año que viene? Digo, todos estamos hablando de algo que instaló el gobierno, digamos. Sí, pero el segundo semestre no va a pasar de 0 de crecimiento a 48 de crecimiento. Claro. Vamos a terminar el segundo semestre con un crecimiento razonable de entre el 1,5% y el 2% para un país que venía en picada. A mí me parece que desde el punto de vista comunicacional también es importante la generación de expectativas. Nosotros nos jugamos a que Doña Rosa del kiosco cambie la heladera, o que Techint abra una planta nueva. Entonces uno tiene que generar expectativas. No todavía, pero el mensaje fue: generemos expectativas positivas para que el consumo y la inversión se empiecen a mover. Otro dato, perdón que te interrumpa. Ahora empiezan a jugar las paritarias. Por eso dijimos paritarias libres. La gente tiene un 30% de aumento por lo menos en el bolsillo, que debería gastarlo en una economía con menos inflación. Ahora, utilizando sus palabras, ¿no? ¿Quién paga los costos de la estabilización del avión? Porque, según el Instituto Giro Germani, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Sociales, en 2015 había aproximadamente 20% de pobres, y a la fecha, ahora al inicio del segundo semestre, hay 34%. Si quiere, también le puedo dar la estadística de la UCA, que habla de 5 millones de pobres nuevos. Entonces, ¿quién paga los costos de esto que usted denomina como la estabilización del avión? Yo le diría que los que van a pagar más los costos son los sectores medios bajos, porque los sectores muy pobres están recibiendo un aumento sustancial de las prestaciones sociales. Hay 1,5 millones de personas más que reciben asignación familiar, el tema del IVA para el consumo, etcétera. Los sectores que tienen programas sociales están recibiendo mucho dinero. Los que la están pasando peor en este momento son los sectores medios bajos, que están en negro y que no tienen programas sociales. Para ellos lo que confiamos es que la inflación se estabilice, que la economía se empiece a mover y que efectivamente las paritarias les devuelvan poder de compra. ¿Y no sería bueno que lo pagaran los sectores más altos de la sociedad? Los sectores más altos de la sociedad lo van a pagar también, porque contra los pedidos que nos están haciendo todos de que bajemos el impuesto a las ganancias, nosotros no lo vamos a hacer, y por lo tanto el impuesto a las ganancias va a llevarse una parte de los ingresos. Pero ¿no crea usted que ha habido una transferencia de ingresos enorme a los sectores más altos? En todo caso, lo que ha habido ha sido un reordenamiento de precios relativos, ¿no? ¿Y qué pueden hacer para que esa clase media, media-baja, no sufra tanto las consecuencias de las medidas? Frenar la inflación, que está en camino. O sea, nosotros apostamos a terminar el año con una inflación por debajo del 2%. Paritarias libres para que esos sectores reciban los mayores ingresos. Pero eso era un derecho ya adquirido. Bueno, está bien, pero la expectativa era que le íbamos a poner techo. No le pusimos ningún techo, y por lo tanto hay aumentos que van entre el 35 y el 40%, en tono con la inflación de este tiempo. Entonces, en este mes la gente ya empieza a cobrar el aumento de salarios, y por lo tanto debería estabilizarse, ¿no? En relación a esto que usted mencionaba acerca de Venezuela,
¿Por qué siempre el gobierno utiliza esa afirmación? Porque no solamente usted, sino lo he escuchado de varios funcionarios, varios que han estado en este programa incluso, de que si ustedes no tomaban estas medidas, el país terminaba como Venezuela. ¿No es un poco el discurso de la inevitabilidad, de que las cosas las tuvieron que hacer porque eran inevitables? Es que las cosas eran inevitables. A ver, ¿Pero había un solo camino, Eduardo? Dos comentarios. Primero, respecto de por qué Venezuela. Si usted quiere, usted me está diciendo, y yo lo entiendo y lo compro, es una picardía de nuestra parte comparar con Venezuela, porque era el modelo que le encantaba a Kicillof. Es un modelo de mucho consumo, cero inversión. La Argentina no ha tenido ninguna inversión, toda intervención del Estado. Los pobres venezolanos terminaron así y nosotros nos hubiéramos quedado sin ninguna divisa. Cuando asumió Sturzenegger, en el Banco Central había papelitos, no había dólares. Entonces, nosotros lo que decimos era inevitable devaluar porque, a ver, ¿a quién le servía el dólar a 8 pesos? A los que se iban a Miami. No le servía a los productores de frutas, no le servía a los productores de trigo, a los vendedores, a nadie. Era necesario y se hizo razonablemente bien. Hoy día, sin divisas, la desocupación sería enorme, porque no habría plata para importar los más elementares repuestos o bienes de capital o intermedios para que la economía funcionase, ¿no? Ahora, Eduardo, el gobierno está apostando fuertemente al blanqueo porque las inversiones no están llegando como se esperaba. El diario La Nación publicó hace 2 lunes un listado de las inversiones que ya se anunciaron y que son firmes, que da 15.000 millones de dólares firmados y en funcionamiento. Eso es 3 veces la inversión anunciada en el primer trimestre del otro año. Ahora, una inversión no es un Boeing con dólares sobre la 9 de julio. Una inversión es un tipo que dice, vamos a ampliar la fábrica de vasos, importo las máquinas y contrato gente. Entonces, no es instantáneo. Claro, pero ¿qué empresario va a decidir invertir en una economía en recesión? ¿Por qué un empresario de afuera va a decir, bueno, ok, vayamos a invertir en Argentina que entró en recesión? Porque está lleno de oportunidades. Donde hay una carencia hay una oportunidad. Oportun crisis, como los chinos, dice usted. Oportun crisis. A ver, un país que no invirtió durante 4 años, yo estoy seguro que el señor que hace estos vasos tiene que cambiar la máquina porque la máquina no da más. La Argentina está desesperada por infraestructura, país sin trenes. La Argentina tiene enormes oportunidades de agregarle valor a sus materias primas, ¿no? Nosotros somos grandes exportadores de granos y no de chanchos o de pollos como Brasil. O sea, la Argentina es un país lleno de oportunidades y por lo tanto es ahí donde nosotros apostamos. Yo entiendo lo de las oportunidades, pero el tema de que cuando un empresario invierte por condiciones. Si la economía entra en recesión, lo dice el INDEC, no lo dice un estudio privado, y si además la caída del consumo es sostenida, como se viene sucediendo, ¿por qué va a invertir un empresario en recesión y con caída del consumo? Porque los que ganan más plata son los que saben comprar cuando los mercados están en baja. A ver, ¿por qué Vicentín le compró todo el negocio de los yogures a Sancor por 100 millones de dólares? Porque el tipo dice, viene en baja, pero ahí hay un negocio enorme para vender mejores yogures, invierto. Yo soy un optimista cuando veo las oportunidades perdidas de la Argentina. Como Palermo es un optimista del gol, usted es un optimista de la inversión. Totalmente. Buena definición, se la agradezco. Bueno, hay que invocarla también, ¿no? Claro. Con lo de Palermo. No vaya a agarrar los 3 penales seguidos. No, ninguno. Le cambio de tema sí. de la economía a los temas más de coyuntura. Está llegando esta semana, si se cumplen los plazos, Pérez Corradi, después de una suerte de pacto con el gobierno, ¿no?, que lo incluye dentro del programa de protección a testigos e imputados para que declare. ¿No es eso de alguna manera pactar con una persona que está por lo menos sospechada y acusada directamente por la justicia argentina de ser el actor intelectual del triple crimen? Pero el programa de protección de testigos es un programa que se aplica a cualquiera, o sea, lo tuvo también Fariña y lo puede tener una persona que denuncia a un pariente que lo está acosando, o sea... Pero en este caso es distinto lo de Fariña porque acá se está hablando de un asesinato, de 3 asesinatos, en realidad como un autor intelectual, pero digo, ¿no le genera una incomodidad? No, porque si sirve para destrabar, más que para destrabar, para desarmar la terrible trama de la efedrina, es una buena inversión, pero es legal, o sea, eso se hace dentro de la ley. Nosotros también hemos aprobado en el Congreso una media sanción del arrepentido, la extinción de dominio y demás, y cuando eso se aplique va a ser legal. Yo creo que, primero, a Pérez Corradi hay que evitar que lo maten, por 1000 razones. Segundo, si Pérez Corradi muestra todo el aparato de corrupción alrededor de la efedrina,
es un gran avance para la Argentina, ¿no? Pero si hasta ahora que supuestamente él teme al kirchnerismo, no le pasó nada cuando el kirchnerismo tenía el poder, ¿por qué ahora habría de temerse al kirchnerismo que le pueda hacer algo? ¿Quién amenaza a Pérez Corradi? Y pueden amenazarlo sus socios. Por lo visto, Pérez Corradi estaba muy relacionado local e internacionalmente, se vio en Paraguay. Hay presunciones de que parte del aparato político kirchnerista se benefició de los trabajos sucios de Pérez Corradi. Y debe haber varios que no quieren que Pérez Corradi hable, ¿no? Entonces, por eso hay que protegerlos. Los testigos hay que protegerlos, aunque sea Pérez Corradi, ¿no? Ahora, Eduardo, lo que señalan desde el Frente para la Victoria, particularmente del espacio kirchnerista del Frente para la Victoria, porque hoy podríamos decir que está bastante fragmentado, por más de que sigue siendo un espacio político, es que el gobierno, desde algún lugar, por debajo, incentiva en la justicia a que se actúen las causas únicamente las que están vinculados a funcionarios kirchneristas, que no hay una idea de estudiar o analizar todo lo que tenga que ver con la corrupción en general, sino únicamente con aquellos que donde están investigados exfuncionarios kirchneristas. Lo que pasa es que ha aparecido una tormenta es casi como una caída en dominó, ¿no? O sea, Báez se conecta con López, López se conecta con Cristina y los tribunales están desbordados por la evidencia que está apareciendo. Encontraron 147 propiedades de Báez, o sea, obviamente tiene un tratamiento mediático preferencial, pero no es que nosotros estamos empujando, porque nosotros hemos guardado absoluto silencio en ese sentido. Inclusive a mí me pasa muchas veces en el Facebook o en el Twitter que me dicen, ¿por qué no le apretan a los jueces? Yo digo, a los jueces no hay que mencionarles el tema porque si no nos pareceríamos a los K. Nosotros estamos dejando que la justicia funcione. Y quiero hacer un comentario porque a estas horas la señora Cristina Fernández de Kirchner estaba hablando en un canal colega. Sí. Lo más interesante, raro, es que pareciera que la expresidenta siente que ella tiene como un bill de indemnidad. Ella no puede ser siquiera cuestionada, ¿no? Cuando ella es una ciudadana igual que nosotros cuatro. Ella tiene los mismos deberes y derechos que cualquier ciudadano. ¿Cómo ve este regreso de Cristina a la escena política? Es un poco lo que está haciendo hoy, ¿no? A mí me parece que es como... Ella está liderando un espacio que está en caída, que no puede superar el impacto de la realidad, de la evidencia, ¿no? Desde los pibes contadores de billetes hasta López, le está quitando espacio a Cristina. Yo creo que lo mejor que ella podría hacer, pero no va con su... No soy quien para darle consejos y no va con su carácter, es presentarse y limpiar su nombre. Porque ella es un ciudadano igual que nosotros y tiene la misma obligación de presentarse en silencio ante la justicia. Pero se presentó a la justicia. Bueno, pero lo que hace cotidianamente es decir, me están persiguiendo. La mejor manera de que uno lo persigan es presentarse ante la justicia, ¿no? ¿Puede impulsar el gobierno algún proyecto para subir las penas por delitos de corrupción? Porque ahora estamos viendo que con todo el tema de la ley del arrepentido, en definitiva terminan como al tener penas tan bajas, una persona como José López tranquilamente puede terminar con una pena muy escasa si se asume dentro de este programa de arrepentidos. ¿Hay alguna posibilidad de que reforme el código? Hay varios proyectos dando vuelta en la Cámara. Yo no lo sigo porque la parte jurídica no es mi especialidad. Nosotros hemos aprobado una media sanción para, como les dije recién, para arrepentido, para extinción de dominio, esto es, los bienes mal habidos se los sacan, y para técnicas de investigación diversa que facilitan mucho el trabajo de los investigadores, ¿no? Y con respecto a este tema hay varios proyectos, pero no puedo entrar en el detalle porque la verdad es que bastante tengo con la economía. Ahora, en relación a uno de los ministros que es muy cuestionado por el común de la sociedad, que es Aranguren, él tiene una particularidad, además también, que fue conocida públicamente, que tiene 18 millones de pesos en acciones de Shell, y es el ministro de Energía. ¿Usted qué reflexión hace al respecto? Hay que ver hasta qué punto sus decisiones han favorecido o no a Shell, pero una diferencia a favor de este gobierno es que Laura Alonso, que es la directora de la Oficina Anticorrupción, dijo, yo lo voy a investigar a Aranguren, y si Aranguren está cometiendo un error o una falta, va a caer dentro de lo que marca la ley. O sea, nosotros no lo escondemos y me parece que esto es un avance. Hay que ver, ¿fue beneficiado Shell o no? Eso no lo sé. Pero Eduardo, perdón, en ese punto justamente Laura Alonso casi que le recomendó a los funcionarios cómo tenían que hacer
para no violar la ley, pero con una decisión bastante, por lo menos cuestionable, que es, bueno, que no firmen los funcionarios, sino sus segundos. Pero la o el de arriba, ¿no? Claro, que firme el de al lado o que firme el de arriba. Parecía un consejo como para violar la ley. Claro. Problemas. No, la otra cosa es que quede claro que vos no tomás la decisión. Pero yo en ese sentido, lo que digo, a ver, Laura Alonso... Pero es lo mismo que debido con López eso. O sea, que los subalternos toman decisiones que los que están arriba no saben. La diferencia es que a debido a López ninguna oficina anticorrupción del kirchnerismo le dijo nada. Está bien, pero lo que le digo es esto. Yo entiendo lo que usted plantea, pero la defensa, me parece a mí, no puede ser siempre compararse con el gobierno anterior. No, sin duda. Ustedes tienen que hacer las cosas bien independientemente de lo que haya hecho el gobierno anterior. Sin duda, y por eso lo miré para adelante. Yo dije... Aranguren hoy día está bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción. Pero ¿le parece una lupa, digamos, suficientemente seria en cuanto a las ganas de investigar a un funcionario del Gobierno Nacional? Quiero decir... Ustedes como periodistas la conocen a Laura Alonso, ¿sabe? Bueno, es una militante del PRO. No, pero además es una militante por el tema de la corrupción, ante la anticorrupción, y por lo tanto yo creo que ella va a cumplir con su obligación. Démosle no mucho más de una semana, 10 días, que seguramente va a haber alguna novedad. Sobre el tema Panama Papers, ¿trabaja también la Oficina Anticorrupción? Sí, y la justicia trabaja. La justicia ha seguido avanzando, preguntando, pidió las declaraciones juradas de Mauricio y de su padre. Otra gran diferencia, no me quiero recostar en el pasado, pero también una gran diferencia. Acá están los papeles. Los jueces están en este momento estudiando. Yo personalmente creo que es una tontería absoluta. Esa sociedad nunca se movió, pero de todos modos no debo opinar. Digo, creo, pero no debo opinar. Pero el tema está bajo absoluta investigación. La semana pasada en la tapa de un diario salió que el juez pidió las declaraciones juradas de Mauricio Macri para compararlo, ¿no? Hoy Macri, a su llegada a Bruselas, celebró esta entrevista y estas declaraciones que hizo el Papa Francisco respecto de él y de su persona, que no había ningún problema y demás. Pero en esa misma nota de Joaquín Morales Solá, que se publica en La Nación, hay una suerte de o bien le pegan o cuestionan a Jaime Durán Barba y a Marcos Peña. ¿Qué hay ahí? ¿Quién lo cuestiona? No. Lo cuestiona concretamente Morales Solá, pero en el medio de esta entrevista con el Papa Francisco. Bueno, es una opinión de Joaquín Morales Solá, o sea, yo la debo respetar, tal vez no esté de acuerdo él. Jaime cometió un par de errores, me parece a mí, comunicacionales, a meterse con el tema del aborto, etcétera, pero yo lo miro de otra manera. Yo, igual que Jaime, soy un liberal político. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de decir lo que se le cante, lo que se le dé la gana. Por lo tanto, si Jaime Durán cree en el aborto, yo no lo creo, él sí, saludo. El Papa cree que no, eso entra dentro del juego de las opiniones que deben ser respetadas, ¿no? Pero ¿hay dentro de ese sector de Jaime Durán Barba o de Marcos Peña una actitud de pelearse con el Papa o de generar un ruido político? Yo creo, por lo que veo cotidianamente y hablo con ellos, nadie se quiere pelear con el Papa. El Papa es un tipo fantástico, es un líder de la humanidad, no tiene sentido. Obviamente que a nosotros hay cosas que no nos gustan desde el punto de vista de lo simbológico. Me parece que recibir a algunos personajes, digo, es como meterse un poco en la política argentina, pero por encima de esos detalles está el respeto. Bueno, pero ¿no debería el Papa justamente ser de todos y recibir a todos más o menos por igual? ¿Por qué contrariarse cuando recibe a alguien que a ustedes no les parece? No, yo digo, no nos gusta, yo digo, podría no gustarte, digo, que te abrace con Moreno. A mí no me gusta Moreno para nada y yo no lo recibiría. Pero por encima de esas cosas, yo defendí la reunión del Papa con Bonafini. A mí me pareció que fue como un ejemplo fantástico de lo que él predica, de la misericordia, ¿no? Claro. Porque ¿quién más agresivo con Bergoglio que Bonafini? Sin embargo, el tipo tuvo la grandeza de recibirlo. Yo en ese sentido lo respeto enormemente y me parece un gran ejemplo para nosotros mismos que nos peleamos todo el tiempo. O sea, nosotros en el Congreso nos peleamos todo el tiempo, bueno, miremoslo a este hombre que recibe a Bonafini, ¿no? Eduardo, antes usted hablaba de la justicia y de que uno de los preceptos del gobierno es que no intervienen en lo más mínimo de la justicia. Desde Comodoro Pi, por lo bajo por supuesto, varios fiscales y algunos jueces incluso señalan o no cayó muy bien esto que se votó en el Consejo de la Magistratura, que es investigar cómo se movieron las causas de corrupción en los últimos 15 años, porque lo toman más que nada como que puede llevarse un apriete. ¿Usted cómo lo evalúa? A ver, a todos los que cobramos dinero del Estado, la población tiene derecho a controlarnos. ¿Qué trabajamos en el Congreso? ¿Qué hace? Y a los jueces no. O sea, si un tipo tuvo dormida una causa durante 6 años,
Para eso, el Consejo de la Magistratura está para eso. Entonces, tomar como apriete el derecho constitucional a controlar es curarse en salud. Yo creo, flaco, si vos estuviste sentado 6 años sobre una causa y no lo puedes explicar, para eso está el Consejo de la Magistratura. Yo creo que el que dice que es apriete porque tiene la cola sucia, ¿no? Me parece que hay que rendir cuentas todo el tiempo. ¿Se puede confiar en la ecuanimidad del Consejo de la Magistratura en esta auditoría? Es plural, en ese sentido es plural. Nosotros no tenemos los 2 tercios, el poder está repartido. Y está bien, yo creo que lo que hay que hacer es ponerlo en la tapa de los diarios, en internet. El juez Rodríguez tuvo estas causas paradas, en cambio el juez Pérez no. Y que la gente y la ley lo decidan. Una de las integrantes de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco, dijo que para ella podía afectar esas auditorías la independencia de los jueces federales. Yo no estoy de acuerdo, me parece que los jueces federales, los jueces de falta, son funcionarios públicos. Y como somos funcionarios públicos, debemos hacer publicidad de nuestros actos. Lamento, la respeto muchísimo a la señora Hayton de Nolasco, pero no estoy de acuerdo con ella. Ahora, que muchas causas que ahora se está dando con el cambio de gobierno se hayan activado, ¿a ustedes les llama la atención? Por ejemplo, todas las causas que están ahora con funcionarios kirchneristas. Pero es que había causas que estaban durmiendo. Claro. Y esas causas que estaban durmiendo resurgieron no por nosotros. Nosotros no mandamos a los pibes a contar plata con la maquinita, ni a López a tirar el bolso en el monasterio. Cuando saltaron esas cosas, se abrieron todas las demás. Fariña le agarró la locuacidad, contó y por lo tanto se mostró todo. O sea, pero no es un poco, perdón, Eduardo, naif pensar que esto pasó como medio por casualidad. Aparece un tipo tirando un bolso y esto desata un trabajo que estaba dormido. Como... No, conectó todo. Primero, ni nosotros pusimos la maquinita a contar, ni nosotros lo llevamos a López a tirarla. Eso es un problema de ellos. Ahora, cuando eso aparece, lo interesante es que eso muestra las conexiones. ¿Pero no le parece que la justicia federal, tal cual está hoy en la Argentina, actúa de acuerdo a los tiempos del poder político? Por algo, durante el tiempo del kirchnerismo hubo causas que se durmieron y por algo, frente al gobierno de Cambiemos, en primeros 6 meses se activan un montón de causas. ¿No le parece que hay una conexión ahí entre la justicia federal y el poder político? Yo creo que las causas que están ahora arriba de la mesa renacieron por las evidencias que salieron. Los contadores de billetes, insisto, cuando uno tira ese piolín, ahí apareció Rossi, aparecieron todos estos personajes, aparecen de ahí. El señor que aparece tomando whisky, no lo pusimos nosotros. O sea que hay una evidencia hasta visual de todo eso y por lo tanto los jueces, aquellos que querían dejarlas dormidas, ya no pueden más, ¿no? Estuvimos en la semana en el Congreso, como lo hacemos habitualmente. Ahí estuvo Nico Gutman y esta semana estuvo conversando con sus compañeros de Cámara, con los diputados de la Nación, sobre justamente este segundo semestre, cómo lo ven los integrantes de las distintas fuerzas representadas en el Congreso. Lo vemos a Nico Gutman y después seguimos conversando con Eduardo Madeo y con nuestros invitados de esta noche. A principio de año, desde el gobierno se decía que para el segundo semestre la situación económica iba a mejorar sustancialmente. Ese momento llegó y por eso vinimos al Congreso de la Nación para hablar con los diputados y ver si esas expectativas se mantienen o cambiaron. Diputado, ya estamos sobre el segundo semestre. ¿Qué expectativas tiene? A mí no me cambiaron mucho. Bueno, buena. El segundo semestre arranca ahora. Tenemos 6 meses por delante para tratar de generar unas condiciones mejores que las del primer semestre, donde tuvimos que tomar un montón de medidas para desactivar bombas de tiempo que nos dejó el gobierno anterior. El segundo semestre ya lleva, hoy domingo, lleva 2 días. Y no ha ocurrido nada que nos alegre, más bien nos entristece. Me parece que muchas cosas están generando una situación propicia para que se active la economía y para que la gente viva un poco mejor. Fundamentalmente lo que necesitamos es que el gobierno se ocupe de atender las problemáticas económico y sociales, que están hoy a 6 meses exactamente igual de lo que estaban cuando asumieron el gobierno. Segundo semestre puede ser un poco más tranquilo en términos de inflación, pero yo me niego a hablar de una desaceleración. Si no tenemos una inflación más elevada es porque tenemos una recesión económica también. Yo creo que Macri se equivocó de año, debe ser el segundo semestre del 2017. Mis expectativas para el segundo semestre no son
favorables. No creo que venga ese aluvión de inversiones. Hoy lo que le falta a la Argentina para solucionar los problemas de inflación, de la caída del consumo, es la inversión, y la inversión no llega. Es que están llegando, o sea, depende del sector. Por ejemplo, en el sector energético, lo que es energías renovables, yo creo que ya están habiendo un montón de anuncios cuando se llamó licitación. Este modelo económico es un modelo para ricos. Entonces los pobres no pueden esperar nada de este gobierno. En este trimestre nosotros reconocemos que hemos tomado medidas que afectaron al sector más vulnerable, por eso hemos tomado contramedidas para tratar de mejorar esa situación, como la ley de devolución del IVA, el aumento de las asignaciones familiares. Habrá que esperar algún otro semestre más. Ellos ya hablan del cuarto trimestre. Esperemos que termine el año de gestión y ahí evaluemos cómo está el nivel de pobreza en Argentina. El mismo gobierno está hablando del 2017. Me parece que se va a empezar a ver alguna mejora a lo largo del segundo semestre, no sé si en 2 meses. Y el 2017 tal vez hable del 2018. ¿Cómo están los trabajadores? Digo usted que viene del sector gremial. Estamos complicados, hay un ajuste claramente y los salarios no han logrado compensar la inflación interanual, que fue del 42-43%. Los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo. El propio Ministerio de Trabajo indica que más de 110.000 puestos de trabajo, 110.000 trabajadores dejaron de realizar los aportes. En la medida que el gobierno no reoriente muchas de sus políticas, sí, se va a agudizar el conflicto social. Hay que dar un poco más de tiempo. Este gobierno tiene 6 meses donde hemos tomado un montón de medidas que han mostrado nuestro compromiso a la conservación y a la creación del empleo. Todos los indicadores económicos y sociales han empeorado respecto al año pasado y han tomado medidas, como bien lo dijo el ministro de Economía, el trabajo sucio se hizo. Hablar de trabajo sucio habrá sido una metáfora, en realidad nuestra, nosotros no hacemos trabajo sucio. Nosotros creemos en que la economía no es mágica, que hay decisiones que tomar, que quien gobierna tiene que hacerlo con responsabilidad y que a veces las medidas de gobierno no son las que la gente más le simpatizan porque aumentar tarifas a nadie le gusta. Pero también era cierto que el nivel de subsidios que vino aplicando el gobierno anterior era insostenible a lo largo del tiempo y además no había mejorado nada la prestación de los servicios públicos en la Argentina. El ajuste que se hizo de tarifa no alcanza para solucionar el problema de los subsidios. Si el gobierno solo va a atacar ese problema a través de aumento de tarifas, lo que va a generar es que el año que viene vamos a estar discutiendo de vuelta de lo mismo. O sea que van a por ahí subir las tarifas otra vez. Es que las tarifas tienen que tener un valor, digamos, sacar gas de abajo de la tierra tiene un costo y ese costo o lo paga quien consume el gas o lo pagan todo el resto de los argentinos con sus impuestos. Es un gobierno que cree mucho en la oferta y la demanda y no cree en el Estado como ordenador y regulador del proceso socioeconómico, con lo cual es preocupante. Cuando vos abrís las importaciones, cuando vos ajustás, cuando vos bajás salarios, cuando vos eliminás programas sociales, cuando vos aumentás las tarifas, no te asegura un buen resultado eso. La gente tendrá su propia percepción. Yo creo que la gente confía y que la gente sabe que el momento no es ideal, que la estamos pasando mal en algunos aspectos, pero que vamos por el buen camino. ¿Cuántos diputados cree que va a tener el kirchnerismo en el segundo semestre? Vamos a arrasar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Esperaremos que en el segundo semestre del 2017 las cosas mejoren. ¿Usted no es optimista? Yo soy tanguero. Soy optimista por naturaleza, pero no veo con optimismo las políticas del gobierno, eso sí. Habrá que ver entonces si es el segundo semestre, el cuarto trimestre o el sexto bimestre, pero en algún momento será. Tenemos más invitados. Adrián Grana, diputado nacional por el Frente para la Victoria. PJ, Adrián, buenas noches. ¿Seguís formando parte del Frente para la Victoria? Es mi primera pregunta. Sí, igual. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Perfecto. Y también tenemos a Sebastián Galmarini, senador por la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, del Frente Renovador. Bienvenido. No, gracias a vos, Juan. Bueno, segundo semestre, ¿cómo los toma, cómo los reciben ustedes? Con algún nivel mayor de esperanza, porque la verdad que más allá de lo que anuncia el gobierno, lo primero que pasó en este segundo semestre es que volvió Cristina a Buenos Aires y yo creo que eso va a elevar la discusión política y también, aparte de elevar la discusión política, ordenar la discusión política, yo creo que el gobierno va a fijarse mejor las cosas que hace porque estando Cristina bien presente hay una cantidad de sectores de la sociedad, de nuestro pueblo, que van a hacer su reclamo más fuerte en función de todas las cosas que se estaban escuchando recién ahora. ¿Coincidís, Sebastián? ¿Cambia tanto la presencia de Cristina en el escenario? Claramente no. A ver, ciertamente el escenario es complejo. Es una economía con una caída importante del consumo, una economía que no ha logrado una tasa de inversión como la esperada y un franco problema en el sector externo, producto de los mercados internacionales, la caída de Brasil, de China.
La verdad es que yo estoy francamente preocupado por la situación de nuestro país y creo que hay un gobierno con una alta dosis de improvisación y de desconocimiento en la toma de decisiones. Bien, ambos de algún modo forman parte de un espacio obviamente de oposición y que tiene que ver con el peronismo. ¿A dónde va el peronismo? Claramente celebran de distinta forma la presencia de Cristina, ¿no? ¿A dónde crees vos que va, Sebastián? Sí, a ver, yo creo que el peronismo está en una rediscusión que recién se está iniciando. Claramente en algún momento va a haber una etapa de diálogo. Lo que nosotros tenemos claro es que lo primero que tenemos que discutir es qué tipo de Argentina queremos, y para eso nosotros estamos siendo muy claros en lo que estamos haciendo. Nosotros creemos y queremos que al gobierno le vaya bien, y no estamos trabajando en una oposición que desconozca lo que pasó en la Argentina, porque si no sería pensar que nacimos de un repollo. Y la verdad es que la Argentina viene de un proceso complejo también, con una alta inflación, con una crisis económica que ya estaba golpeando a los más pobres, de modo que tampoco lo que nosotros queremos es hacer oposición destructiva y volver a esta historia de la Argentina de cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para mí, porque entonces especulo si más adelante me va mejor en las elecciones. La verdad es que nosotros no creemos en eso, y la verdad que fuimos muy críticos del gobierno de Cristina, y en realidad a mí me parece que en lugar de volver y hablar de si va a bailar o no, lo que tendría que decir la presidenta es primero plantarse frente a la sociedad, dar las explicaciones por las enormes cantidades de causas de corrupción que hay en debate, y en todo caso que plantee cuál va a ser su proyecto político en adelante. Claramente nosotros creemos que eso está terminado, es una etapa de la Argentina terminada, y lo que viene es una discusión que también requiere de que no metamos a todos en la misma bolsa. No tiene nada que ver Gustavo Menéndez o Leonardo Nardini con José López, Julio De Vido o tantos otros dirigentes, ¿no? ¿Grana también quiere que le vaya bien al gobierno? Lamentablemente, yo no quiero que le vaya bien a este gobierno. Todas las medidas económicas y el proyecto de país que lleva adelante es un proyecto que habla de un país absolutamente desigual, un país absolutamente donde los ricos tienen la concentración de la riqueza y los pobres cada vez son más pobres. Entonces, si a ese proyecto que encarna este gobierno le va bien, le va a ir mal a las grandes mayorías populares. Por lo tanto, lo que yo creo es que, y llamamos a la reflexión al gobierno, para que tome nota de las cosas que ha hecho en estos 6 meses y las significancias y consecuencias políticas gravísimas que ha tenido para las grandes mayorías. Entonces, nosotros queremos ayudar al gobierno, pero en esa ayuda al gobierno tiene que ver con entablar un diálogo donde se abra el juego y empiece a pensar este gobierno en que el Estado tiene que regular en función de compensar las desigualdades que genera el mercado. Ese es el rol del Estado en función de una democracia que tenga que ver con una aspiración mínima, aunque sea, de algún nivel de justicia social. Bueno, para nosotros que la justicia social, la independencia económica, la soberanía política son banderas fundamentales y las herramientas fundamentales para la construcción de esa grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, creemos que tienen que poner las barbas en remojo, porque estos 6 meses han tenido solo noticias malas para las mayorías y noticias que han puesto muy contentos a esos sectores corporativos, a esos sectores que habían estado afuera de la discusión de los últimos 12 años de la Argentina. Y en este marco de revanchismo que hay de esos sectores con quien hoy los expresan en el gobierno, lo que hay es una inmensa persecución, no solamente sobre Cristina, sino sobre el conjunto de la militancia kirchnerista, a punto tal de que hay locos que en esa locura disparan contra locales, contra unidades básicas, que se quiere extirpar la grasa militante del Estado. Bueno, en ese marco de locura lo que nosotros entendemos que tienen que poner el freno, si es de verdad algo de lo que dijeron en la campaña, que pongan el freno y que empiecen a rectificar esas políticas. Eduardo Amadeo, perdón, pero le tengo que preguntar por este tema. ¿Hay algo que rectificar? ¿Coincide en algo con lo que ha escuchado? No, a mí me encanta oír la vocación de diálogo con el Frente Renovador, manteniendo nuestras diferencias.
tenemos una excelente vocación, capacidad de diálogo en el Congreso, y con el Frente para la Victoria también tenemos oportunidades. Ahora viene una reforma educativa muy interesante. Viene un programa integral de reforma al sistema de viviendas, para el FONAVI, etc. Todo el tiempo tenemos oportunidades para progresar en ese camino, inclusive para discutir política económica. Así que lo que nosotros tenemos es vocación de diálogo. Y si el diálogo sirve para corregir errores, fantástico, estamos absolutamente decididos. Usted también viene del peronismo. ¿A dónde le parece que va o debería ir el peronismo, viéndolo hoy, bueno, obviamente desde otro sector, ¿no? Yo creo que el peronismo está en vísperas de una renovación interna importante y yo festejo que se estén dando estas discusiones. La Argentina necesita un peronismo alejado de la corrupción, alejado de la droga, un peronismo con vida interna, con mucha discusión, y todo lo que camine en ese sentido para nosotros es bueno. Yo respeto... ¿Si lo llaman, vuelve? ¿Eh? ¿Si lo llaman, vuelve? No, yo es una etapa de mi vida... Yo milité desde el año 68 en el peronismo. Yo me siento absolutamente representado por Mauricio Macri en mis ideales, pero creo que es muy bueno que el peronismo entre en esta variante, porque además hay gente muy valiosa, como bien dijo Sebastián recién, hay intendentes buenísimos, grandes dirigentes, y esto va a enriquecer la democracia. Bien, Cristina está desde anoche aquí de vuelta en Buenos Aires, haciendo declaraciones seguramente muy fuertes, pero también atendiendo a las requisitorias de la justicia. ¿Lo van a acompañar, Adrián? Por supuesto, pero básicamente entendemos que, primero que no es una decisión nuestra de los dirigentes. Vos habrás visto ayer más de 20.000 personas en un anuncio que tuvo menos de 24 horas, fueron a recibirla, obviamente muchísimos militantes, Aeroparque, fue despedida Cristina como un hecho inédito de su gobierno, con más de 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Ante la primera requisitoria de la justicia hubo más de 200.000 personas en Comodoro Pi, porque esto tiene que, digo, cuando uno se piensa hacia dónde va el kirchnerismo, hacia dónde va el Frente para la Victoria, hacia dónde va el peronismo, tiene que fijarse en esto. Digo, el peronismo ha sido siempre, o ha intentado ser siempre, una relación muy fuerte entre lo que es el pueblo y sus liderazgos. Bueno, el amor que se expresa de muy buena parte de la sociedad hacia Cristina Fernández de Kirchner, producto de los 12 años de gobierno que hemos tenido en adelante, donde estas discusiones que ustedes tenían en el primer bloque no se daban, podía haber otras, pero estas discusiones vinculadas a que cada vez había más pobres, que cada vez había más desempleo, que los jubilados tenían cada vez menos posibilidades, que ahora estamos viendo cómo se desarmó, por ejemplo, el programa Igualdad, cómo conectar con igualdad, perdón. Conectar igualdad. Está parado el procrear. Bueno, una cantidad de cosas que lo único que hacen es generar sufrimiento a la gente. Bueno, esto no pasó en los 12 años anteriores, a todo lo contrario, hubo un proceso de inclusión permanente de cada vez más sectores. Entonces digo, esa relación es la que se expresa hoy acá y por eso se la va a acompañar a Cristina. No es una decisión de los dirigentes, porque si hay algo que a mí me parece que es interesante, y creo que fue el Chivo Rossi el que lo dijo, el kirchnerismo tiene una gran presencia entre la gente, quizás menor entre los dirigentes, pero una gran presencia y una gran influencia entre la gente. Y me parece que eso es lo que da fortaleza a cualquier sector político, a cualquier movimiento histórico. Ahora, seguir sosteniendo todo esto con tantos escándalos de corrupción parece cada vez más complicado, ¿no? Pero mira, a mí me da la sensación de que nosotros tenemos que ser muy profundos en el análisis de la corrupción. Hay corrupción estructural en el Estado desde siempre. Y creo que hay que avanzar en mecanismos que puedan llevarse puesto a los corruptos. Que haya mecanismos de auditoría fuerte, no que la Oficina Anticorrupción le recomiende que cuando cree que hay algún interés confrontado delegue la firma. A ver, el 80% de las contrataciones que firmó Aranguren son para Shell. Si Shell en el 80% es el principal beneficiario de estas cuestiones, cuando entre otras cosas tenemos una empresa de petróleo en la Argentina que es 50 y pico por ciento, no me acuerdo, creo que el 51% del Estado. Si el 80% se lo lleva Shell, no hay más que discutir en cuanto a la incompatibilidad. Aranguren tiene que renunciar urgente por el bien de la Argentina. No hay corrupción buena y mala. No es que la corrupción era buena cuando la llevaba adelante José López y ahora es buena con las incompatibilidades. Yo digo que hay que combatir la corrupción estructural del Estado. Y eso es una tarea de toda la democracia, de todos los políticos. Déjalo hablar, por favor, sí. A ver, creo que la corrupción no es buena ni en uno ni en otro gobierno y en todo caso
hay que darle todas las herramientas a la justicia para que pueda investigar y trabajar, y me parece que ahí hay que dividir. Por un lado, si Cristina tiene que responder a requisitorias judiciales, lo tiene que hacer en sede judicial y no en un acto multitudinario, así sea para convocar a un nuevo, a una nueva revolución. Me parece que, por el otro lado, desde la discusión política, el peronismo entró en una etapa de crisis y de diálogo entre muchos sectores que se habían sentido expulsados de ese proceso y con muchas diferencias en la construcción política, pero sin ninguna duda me parece que no hay que mezclar ni meter a todo el mundo en la misma bolsa. Ahí nosotros, creo yo, que no nos podemos quedar solamente planteando un discurso político, respondiendo política cuando hay cuestiones judiciales por medio. Y agrego más, me parece que quienes tenemos responsabilidad institucional tenemos que trabajar en generar nuevas herramientas para nuevo tipo de delitos. Este tipo de delitos, si Otesur estaba o no estaban vacíos los hoteles, si las empresas fueron creadas para lavar dinero de sobreprecios en la obra pública, lo que nosotros tenemos que hacer es, además de darle garantías a la justicia para que pueda investigar, es generar nuevos mecanismos, como pasó hace algunos días, ley de extinción de dominio, ley del arrepentido. Nosotros estamos planteando hace tiempo la necesidad de hacer imprescriptibles los delitos de la administración pública, que todos aquellos que ingresamos a la vida pública, que somos funcionarios, sepamos que si robamos nos van a seguir hasta el día que nos moramos. Me parece que no nos podemos quedar solamente en si el acto fue con más o menos gente, si me recibió más o menos cantidad de militantes, sino en pensar en que la Argentina tiene que salir de esta historia cíclica de que cada gobierno que terminamos enjuiciándolo, diciendo eran todos corruptos, y así nos pasó con el menemismo, con el alfonsinismo, con la dictadura, y podremos seguir eternamente así. Le pregunto a Juan. Sí. En ningún momento nadie dijo que las requisitorias de justicia se contestan en actos políticos. De hecho, si hay algo que ha caracterizado a este proceso, sobre todo estos 6 meses y los anteriores, es que todos quienes han sido requeridos por la justicia ha ido. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que somos buenos, todos buenos y absolutamente? No. ¿Hubo corrupción en este gobierno, en el gobierno nuestro? Seguramente sí. Yo no le escuché, hay que Cristina, combatirla. que cuente qué pasó con Otesur, con la causa de los sauces. Diciendo, porque si no parece un discurso maniqueo. Yo digo, la justicia tiene que trabajar. Hay denuncias. Lo que yo veo, ¿sí? Hay denuncias y algunas están... hay gente presa que fue parte de nuestro gobierno. Jaime está preso por corrupto. Y nadie salió a decir que Jaime no era corrupto, nadie salió a defenderlo, nadie le hizo actos públicos. Lo que yo te digo es otra cosa. Acá hay una persecución, porque me parece que más allá, detrás de la corrupción, lo que se esconde es una persecución a una idea que manejó el Estado durante 12 años, era que en la Casa de Gobierno estaba el pueblo y no las corporaciones. Y lo que están queriendo es aleccionar al conjunto de la militancia, de la dirigencia y al pueblo argentino de que eso no tiene que volver a pasar, porque si no, va a pasar lo que está pasando ahora en términos de persecución. Entonces, en ese sentido, digo, nadie está negando nada. Desafortunadamente no podemos encontrar gobiernos donde no haya habido corrupción. Lo que tiene que haber es un compromiso del conjunto de los partidos políticos en que lo que vos decís sea así. Hay que perseguir hasta el último minuto, porque la corrupción, ¿sí?, es un problema que nos deja, a los que queremos justicia social, nos deja atrás, porque esa plata tendría que estar en las escuelas, en la educación, en más casas, en todas estas cuestiones. Gracias, Arián. Me interesa preguntarle a Eduardo Madeo que si la irrupción de Cristina Kirchner de vuelta en la escena política beneficia, perjudica al gobierno, pero después de ver la llegada de Cristina ayer por la noche a la ciudad de Buenos Aires, llovía mucho, llegó a Aeroparque Cristina Fernández de Kirchner y Nico Goodman estuvo allí con los militantes. Son las 10 menos 5 de la noche y está por aterrizar, o debería aterrizar el avión que trae a Cristina. ¿Es ese que está ahí? El ambiente está muy festivo. Ya lo avisamos, chicos. Este sábado a la noche con lluvia. Aguante, Cristina, Macri, hijo de puta, a la mierda. Volvé, Cristina. Volvé. ¿Cómo le va? Muy bien, espectacular. ¿Por qué decidió venir sábado a la noche, lluvia, frío? Porque la quiero recibir a Cristina como se merece. Por amor y por una convicción. Porque hay que seguir a la jefa. Me cambió la vida la presidencia de los Kirchner. Siento que nos hacía falta. Era aprender que la patria es el otro. Porque nos sentíamos un poco huérfanos. Me devolvió muchos derechos. Cristina nos dio mucho. Que ahora lo estamos perdiendo poco a poco. Porque en realidad Cristina la necesitamos. Con lluvia, con tormenta, de noche, de día.
día y lo que sea, y la vamos a seguir bancando a Cristina y vamos a seguir bancando este proyecto. ¿Te imaginas que Cristina en algún momento vuelva al gobierno? ¿Te parece posible? Sí, sin duda. Sí, nuevamente que sí. Por supuesto que tiene que volver. Estoy muy confiado, yo sé que va a volver. Es imposible vivir así. Sí, por eso estoy acá. Cristina es el pueblo. Si hoy Cristina se presenta, la votás. Seguro, seguro. Estamos en la parte final del estacionamiento de Aeroparque y la cantidad de gente que hay es impresionante. Ustedes pueden ver una columna ahí llena de banderas, de paraguas, de gente que vino a recibir a Cristina Fernández. Esta misma columna, la misma cantidad de gente llega hasta el fondo de Aeroparque y después 10 cuadras para allá. ¿Qué piensa de las causas que la investigan por supuesta corrupción? Que investiguen todo lo que quieran. Son causas que tienen que ir en la justicia. Todavía no hay ninguna prueba, no vemos nada. No en los noticieros como si fuese una novela. Esas son todas cosas fabricadas. Bonadío es un títere de Clarín, nada más. No se habla nada de los Panama Papers y de todas las demás. Nosotros discutimos modelos, no discutimos personas. Yo al señor López no lo conozco y el día que saltó todo esto, tampoco dije, ay López, ¿cómo puedes hacernos esto? A mí López no me representa. Que hubo corruptos, lo dijo Aníbal, lo dijo Axel, hay corruptos, pero a ella se le pudo haber escapado un montón de cosas. A los corruptos hay que agarrarlos y meterlos presos y devolver todo el dinero. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero no usarlos para desacreditar un movimiento que sacó a este país de la suma pobreza. Por más que haya 2 o 3 o 4 corruptos, no invalida nada lo que hicieron por el pueblo. Prefiero seguir apoyando lo que yo puedo constatar que ella ha hecho. Cristina no necesitaba nada de nosotros. Nos dio su esposo, ¿es poco? ¿Te preocupa, por ejemplo, que Cristina vaya presa? Sí, me angustia que vaya presa, pero no me asusta. Y Messi, que no se vaya tampoco, que también lo necesitamos. Cristina Fernández de Kirchner va a pasar por ahí. Atrás de todas esas cámaras hay un vidrio. Atrás hay un pasillo. Por ahí va a pasar Cristina. Se va a subir a un auto y se va a ir directo a Recoleta. Ahí parece, ahora veo un movimiento, ¿eh? A ver, ojo. A ver, fíjate, creo que está. Ahora sí. A ver, llegó Cristina Fernández de Kirchner. Mirá, ya está en Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner. Uy, no, pará que todo se desbandó, ¿eh? Pará que se desbandó. Bien, hay que reconocer que anoche Cristina convocó más gente en Aeroparque que Messi en el Obelisco, pero bueno, fue solo una noche. La pregunta pendiente para Eduardo Amadeo, ¿beneficia, perjudica al gobierno el regreso de Cristina a la escena? No, es absolutamente indiferente. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner tiene que resolver sus problemas. Si quiere tener protagonismo, tiene que explicar su situación judicial y si consigue demostrar que ella no ha tenido nada que ver con aquello que se lo acusa, tendrá recorrido. Pero como está, creo que su recorrido es limitado. Bien, ¿cómo lo vieron? No, primero Amadeo ya la sentenció. Me parece que esto es parte de la idea de la persecución. Esta cosa de prejuzgar, de olvidarse de que hay una presunción de inocencia para cualquier ciudadano. Se le reclama que sea un ciudadano como cualquier otro, menos cuando hay que acusarla. Porque esto es lo que se hace permanentemente. A mí lo que... Yo, sabes que mientras veía el informe me acordaba de un programa en el que participaste vos hace mucho tiempo, que iban a todos los actos políticos. Sí, CQC, Calle. Hace muchos años, donde le preguntaban por qué estaban y nadie sabía. Ahí hay una clase de elección política. Hay una lección política de lo que significa el empoderamiento, la ampliación de derechos, lo que ha significado estos 12 años para muchísima gente. Entonces, digo, me parece que sobran las palabras. Sebastián. No, me parece que no quita ni pone a la gestión de gobierno. En todo caso, es una minoría que intenta liderar. Creo que es una minoría muy intensa que intenta liderar Cristina Fernández de Kirchner y que en todo caso muchos estamos en desacuerdo con lo que terminó siendo la gestión de gobierno de 12 años de kirchnerismo en nuestro país. ¿Pero ves una persecución política como la ve Adrián? No, de ninguna manera. No creo que haya persecución política y es más, agregaría que son los mismos jueces que eran jueces durante su gestión de gobierno. Así que a mí me parece que lo mejor en esos casos es dejar que la justicia trabaje y en todo caso que todos estemos contestes de cada uno de los requerimientos. Si no tuvo nada que ver, fantástico y que sus expresiones políticas se sigan expresando en el marco de la política, no en tribunales. El periodismo corporativo, los jueces, es muy interesante la reflexión de esos periodistas alemanes
que vieron lo de los Panama Papers, que decían que el periodismo corporativo estaba obsesionado con encontrar las cuentas de Cristina. Se encontraron con otra cosa, justamente de este gobierno, porque... y esto fue la sorpresa, digo, me parece que eso es lo que demuestra la intencionalidad de intentar generar o asociar al kirchnerismo con la corrupción y no lo que dijo toda esa gente, que es el kirchnerismo y la ampliación de derechos. Adrián Grana, muchas gracias por venir esta noche. Sebastián Galmarini, muchas gracias. Eduardo Amadeo, muchas gracias a los tres por haber estado en Día Cero. Esta semana Horacio Rosati asumió en su puesto en la Corte Suprema y estuvimos allí también en el momento de la asunción y en el momento en el que habló con la prensa. Veámoslo. Estamos en el Palacio de Tribunales porque hoy jura como nuevo miembro de la Corte Horacio Rosati. Sí, juro. Juró Rosati, ya es miembro de la Corte Suprema. ¿Acá está bien? ¿Quién va primero en vivo? Hay respuestas para todos, ¿sí? ¿Acá está bien? ¿Para todo también? No sé si para todo, para todos. ¿Estamos? Bueno. Estamos en medio de la pausa. El presidente de la Corte decía al iniciarse el año judicial que una de las prioridades de la justicia en este momento es la lucha contra la corrupción. ¿Usted comparte que esa sea la prioridad del actual periodo de la Corte? Totalmente. Además creo que la justicia está en deuda con la sociedad. ¿Su renuncia como ministro de Justicia tuvo que ver con el sobreprecio de la obra pública en su momento? Mire, muchas veces uno tiene que plantarse y decir no frente a algo que le parece que no es lo que corresponde. Dije no porque no me cerraban los precios. Doctor, y en cuanto a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y que exista el cupo femenino, ¿cuál es su opinión? Respecto de la integración de género, estoy absolutamente de acuerdo. Respecto de la ampliación o el número de ministros de la Corte, el número no hay que ponerlo antes, sino después, es decir, es una consecuencia, no es una causa. Se hablaba, doctor, en épocas del kirchnerismo de una justicia que vivió asfixiada. ¿Qué tipo de rol va a cumplir la justicia y si va a ser verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo Nacional? Las herramientas para que los jueces sean independientes de los poderes ejecutivos siempre están en la Constitución. De modo que están dadas las garantías para que, evidentemente, los jueces se manejen con absoluta tranquilidad. ¿Me permiten una última? Un gran saludo a mi madre que me está viendo en Santa Fe, que no pudo venir, y a todo el pueblo de la ciudad de Santa Fe que siempre me ha apoyado tanto en todos los momentos importantes de mi vida. Se terminó el acto de jura de Rosati como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia. Empezó a las 11 en punto y son las 11:09, menos de 10 minutos. Lo que demuestra que para esto la justicia es rápida. Aquí estamos, amigos. Recuerden que pueden seguir comentando el programa en Twitter, @Día0C_C9. Ahí nos encuentran, es la cuenta de este programa. Una semana en la que hubo mucha actividad judicial. Mariana. Sí, no solo lo que veíamos recién de la asunción de Horacio Rosati como nuevo juez de la Corte. Falta a Carlos Rosenkrantz, lo va a hacer en agosto porque tenía unos compromisos personales. Pero fue una semana muy movida, en principio porque la Sala 2 de la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanelo que debía investigar a Cristina Kirchner en la famosa causa de la ruta del dinero K, aquella que tiene a Lázaro Báez preso y además procesado, y no es el único en esa condición. Adelantó el juez las indagatorias de los hijos de Báez, pero lo cierto es que la Cámara en principio que tiene que decidir además qué hace con el juez, porque hay una recusación de por medio. Sobre la que no resolvió todavía. Todavía no resolvió, pero esto por lo menos muestra una tendencia que puede mantenerlo, pero le está diciendo, ojo, lo están retando, tenés, ¿sí? Lo están retando. Lo sermonean. Lo sermonean, le dan una orden, lo pueden hacer, obviamente esos son superiores, están para eso. Le dicen, investiga a Cristina Fernández de Kirchner también, no solo en lo que tiene que ver con el delito precedente al lavado de dinero que el juez encontró en las facturas truchas, sino lo que tiene que ver con la obra pública. Puntualmente le dicen eso. El inconveniente ahí está en que el juez Ercolini es otro de los jueces que está investigando este tema y en realidad es el que tiene la causa de obra pública. Entonces la cuestión es a quién le corresponde esa investigación y si lo que no se puede hacer es investigar por el mismo delito, dos jueces distintos no pueden investigar a una persona por el mismo delito. Entonces ahí hay un problema de entrecruzamiento de causas que también la justicia tiene que definir. Y no definió. Lo más insólito es que esta misma Cámara que le dice a Casanelo que lo que tenía que hacer era investigar a Cristina, también le dice que él comande, coordine de alguna manera todas las causas que hay, porque de obra pública está lleno, efectivamente, como decía recién Diego. Además se aprobó esto que hablábamos con Amadeo, la auditoría a los jueces en el Consejo de la Magistratura, algo que por lo pronto dividió aguas dentro de la Corte Suprema. Lorenzetti banca ese proyecto.
Hayton de Nolasco no, dice que eso puede perjudicar la independencia de la justicia. El Consejo además ya tiene potestad para investigar, de eso se encarga, de investigar a los jueces, de recusarlos o no, o de sacarlos o no de su cargo. Y la última, la que va a venir, la última noticia respecto de la justicia es que tiene que definir en este caso la Sala 1 de la Cámara Federal, no la 2, si quién se queda con la causa Los Sauces o Tesur, si se unifica todo eso, y ahí entonces entra a jugar Claudio Bonadío nuevamente. Ya jugó la semana pasada porque ordenó varios allanamientos en Santa Cruz, todas las casas menos la residencia oficial de Cristina Kirchner, pero lo cierto es que esta semana puede decidir la Sala 1 sacarle la causa a Los Sauces para que se unifique con la causa Otesur, y en función de eso entonces se entiende por qué los allanamientos. Seguirán entonces las novedades esta semana. Otra que nos dio una sorpresa, bueno, una acostumbrada a tirar bombas, tiró una con la que muchos se ilusionaron y muchos otros se preocuparon, tal vez. Hablamos de Lilita Carrió. Miren esto. En nombre de la coalición cívica, pero en el mío personal, yo nunca hice homenajes en esta Cámara de Diputados, pero si Dios me lo permite, me estoy yendo porque me jubilo a fin de año. Y me gustaría, y va a ser una gran alegría para muchos que están acá. Bueno, me quedé sin saber para quién era el homenaje, pero ¿se jubila o no se jubila, Lilita? No, y lo más insólito es que los que se ríen, y ella también hace una mueca, son los del Frente para la Victoria. Claro. Obvio, es una Carrió auténtica, a lo Mirta Legrand casi, ¿no? ¿Va a seguir yendo a lo de Mirta? Porque ese es el otro tema. Si se jubila, no vamos a comer a lo de Mirta. Puede ir igual, como jubilada, y opinar desde ese lugar. Claramente. Pero además ya lo dijo muchas veces, que se retiraba de la política y nunca lo hizo. Tiene 59 años Carrió y está en un buen momento además en las encuestas. ¿Por qué se retiraría ahora? Pero además ahora a los 65 se puede jubilar, puede agarrar la pensión por vejez. Claro, exactamente. Tiene tiempo todavía. Está en Buenos Aires el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lustó. Sí, Martín Lustó, que estuvo paseando por varios lugares dando entrevistas esta semana particularmente. Y algo que dijo es que él iba a ser candidato a jefe de gobierno en el año 2019. O sea, vuelve a postularse por aquel cargo al que estuvo muy cerca en ese balotaje porteño contra Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y cuál fue el pacto que hizo él con Mauricio Macri para aceptar el cargo de embajador? Porque la lectura en ese momento, cuando se fue a Washington, fue, bueno, perdió Lustó, y lo que hizo Macri fue una jugada a los House of Cards casi, diciendo, bueno, saco a un competidor, el competidor más fuerte que tiene el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, y sorprendente porque Lustó había dicho que no iba de ninguna manera a hacer una negociación de ese tipo, ¿no? Exactamente. Que no iba a aceptar cargos. Que no iba a aceptar cargos. Bueno, finalmente aceptó, en ese momento fue leído como una muy buena jugada política de Mauricio Macri, pero lo cierto es que se sabe ahora que lo que pactó Lustó fue que él iba a competir en una interna, o por fuera o por dentro del PRO, que el PRO se lo tenía que habilitar si él quería esa interna partidaria, con lo cual en una interna partidaria tiene muchísimas más chances de convertirse en jefe de gobierno. Pero podría ser candidato por la fuerza a la que enfrentó en la última elección. Así es. Las vueltas de la vida, ¿no? Así es. Increíble. Y recuerden que en un ratito tenemos a Julián Denaro. Julián Denaro es docente en la UBA y ha estado, bueno, su nombre sonando bastante en los medios en los últimos días por un supuesto examen antimacrista que habría llevado adelante en su cátedra. Vamos a analizarlo y a conversarlo con él dentro de un ratito solamente, pero antes de esto, Diego, estuviste esta semana con el gobernador de Santa Fe, con Miguel Litchfield. Así es, Santa Fe es una de las provincias más importantes de la Argentina en términos de volumen económico, después de Buenos Aires y tal vez de Córdoba, y tiene muchos temas para hablar. Habló acerca del gobierno, tiene bastantes críticas en poco más de 6 meses, tiene muchas cuestiones para decir al respecto, y además préstenle particular atención a lo que dice el gobernador de Santa Fe sobre Aranguren, el ministro de Energía. ¿Lo sorprendió a usted la magnitud del tarifazo? Sí, nos sorprendió. Creo que faltó sensibilidad, faltó visión para ver cómo esas medidas tomadas desde aquí, desde una oficina en Buenos Aires, terminan impactando en la pequeña empresa, en las economías regionales, en el comercio del interior del país, en las familias de escasos recursos. ¿Estaban muy calientes los gobernadores con...? Sí, la verdad que yo vi a algunos bastante exaltados en algunas reuniones. ¿Tiene corazón Aranguren? Supongo que sí, claro, pero bueno,
Me gusta que supone, no está convencido. Le toca jugar el papel de duro y en un área muy compleja, ¿no? Yo reconozco que la situación energética estaba en un punto de crisis absoluta, porque el desmanejo de la cuestión energética en los años anteriores nos llevó a una situación prácticamente de colapso. En la provincia de Santa Fe, ¿cómo ha sido el manejo de la obra pública nacional en relación a la provincia? Nosotros, no sé si por suerte o por desgracia, tuvimos muy poca obra pública nacional en Santa Fe, porque no estábamos alineados, porque nunca estuvimos entre los gobiernos subsecuentes de la presidenta y por lo tanto no estábamos en la lista de favorecidos por la obra pública nacional. No fue el único gobierno que hizo eso, ¿no? Es bastante habitual que esas cosas ocurran, pero la verdad que hay que decir que lo llevó a un alto nivel de cumplimiento en esa pauta de funcionamiento del gobierno anterior. ¿Y ahora con este gobierno tienen promesas de obra pública o alguna obra pública que se haya concretado? Ahora tenemos promesas, no sé si todas las va a cumplir o todas las está cumpliendo, pero bueno. Si tuviera que decir la principal crítica que usted le hace a este gobierno, ¿cuál es? Hay algunas medidas de la política económica que creo que han sido negativas para la Argentina, como haberle quitado la retención a la minería, como mantener los subsidios a las empresas petroleras, medidas como el blanqueo. Hay muchas medidas que nosotros no compartimos. Cuando se hace una crítica al actual gobierno, una de las más repetitivas en distintos sectores es que es un gobierno para los ricos. ¿Usted coincide con esa categorización? Está claro que muchos de los funcionarios obviamente son personas de alto poder económico, que son titulares o funcionarios, altos funcionarios de grandes empresas. Esto está fuera de toda discusión. Eso no necesariamente debiera definir la orientación del gobierno. ¿Usted es optimista en relación a las políticas públicas que puede llevar adelante este gobierno para los sectores populares? Es necesario tener un proyecto de país y un proyecto de desarrollo. Por ahora todavía no se visualiza del todo. Hay medidas que van en un sentido y otras que pareciera que van en sentido contrario. Con el gobierno anterior, ¿ustedes se sintieron solos en su lucha contra el narcotráfico en su provincia? Sí, totalmente. Totalmente, porque fue un gobierno primero que no reconocía el problema, lo negó permanentemente. Cuando aparecieron algunos casos que tuvieron mucha notoriedad en Santa Fe, trató de estigmatizar a Santa Fe como si fuera el único lugar donde estas cosas ocurrían. Nosotros necesitamos fundamentalmente más juzgados federales y más fiscales federales para que realmente nuestra tarea de detectar y hacer denuncias referidas a narcotráfico, a personas vinculadas, a lugares de venta, a organizaciones locales, tengan una rápida respuesta y un seguimiento de las causas hasta la condena efectiva. En lo que tiene que ver con la instalación en su provincia del narcotráfico, ¿qué análisis han hecho ustedes? ¿A qué se debe? Particularmente Santa Fe tiene una situación geográfica que la hace más vulnerable que otras provincias. 30 terminales portuarias, la mayoría privadas, con poco control del Estado. Tenemos 800 kilómetros de costa sobre el río Paraná. Las dos rutas llamadas rutas de la droga, que son la 34 que viene de Bolivia y la 11 que viene del Paraguay, las dos cruzan a Santa Fe de punta a punta y llegan a Rosario. Como todos sabemos, el tránsito de droga se paga con droga, entonces va quedando en el camino, ¿no? Y eso abastece a las organizaciones locales. Pero le estamos dando pelea al tema. ¿Cuál es su posición con respecto a la despenalización? Yo creo que no se puede analizar aisladamente el tema de la despenalización. Me parece que en una política integral de lucha contra el narcotráfico y de prevención de adicciones podría ser una medida complementaria. No abriría hoy ese debate en la Argentina porque nos falta todo lo otro. ¿Usted hacia dónde cree que se conduce este gobierno? Bueno, yo creo que hay que dar más tiempo. Me parece que ha habido unos primeros meses de muchas medidas, pero todavía no veo claro el rumbo. Y no sé si el gobierno tiene claro el rumbo. Que también me da la sensación que por allí hay distintas voces, gente que proviene de distintos lugares, que tiene miradas por allí que no son coincidentes. ¿Lo conformaron las explicaciones del presidente en relación a sus cuentas offshore reveladas por los Panama Papers? Yo no tengo dudas. Me imagino que una persona que tiene una gran fortuna no tendrá mucho detalle de dónde están sus cuentas. Creo que no es bueno que un dirigente político y mucho menos un presidente tenga dinero en el exterior. Es como una falta de confianza en el país, ¿no? Creo que hay que volver a gobiernos ejemplares, como fue el de Ilia, como fue el de Alfonsín, como fueron tantos otros que fueron intachables en su administración, porque si no nos acostumbramos a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Que todos los presidentes terminan su gobierno y tienen que
ir a transitar los tribunales por diversas causas, ¿no? No pareciera ser lo mejor para un país. Gobernador, muchas gracias. Nada, a ustedes. Ahí pasaba Lifshitz, el gobernador de Santa Fe, y ahora estamos con Julián Denaro. Julián es economista y es docente en la Cátedra de Economía Política de la carrera de Relaciones de Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Julián, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, y fue el protagonista, Julián, de una noticia que seguramente no te habrá hecho sentir de la mejor manera, que tiene que ver con, bueno, un examen en el que voy a leer algunas de las cosas que preguntabas y vos me decís si esto es así. Describir la forma en que las medidas del gobierno actual atentaron contra tu poder de compra o nivel de vida. ¿Qué te hizo votar a Macri? Y esto aparece como textual así también: tirarle de la lengua para hacer el trabajo de investigación a fondo, al modo ¿de verdad querés darle tiempo a un presidente que sacó los impuestos a los ricos para trasladárselos a los no ricos? Estas preguntas estaban en el examen. La modalidad de parciales, donde divido en una parte presencial y una parte domiciliaria, la hago hace muchos años y he tenido experiencias muy interesantes como profesor y como alumno, porque yo estoy además terminando una segunda carrera que es psicología y he participado, digamos, en parciales domiciliarios donde además he aprendido... Sí, parece que no tenemos un problema con el micrófono, gracias. He aprendido muchísimo de esta, digamos, de cómo ponerse en juego, ¿no? Porque además en los parciales domiciliarios, además todo el mundo se anota en los cursos míos, muchas veces me agarran en los pasillos o en la esquina. Y me dicen, Julián, no me salió Q2 con vos, me quiero matar. Bueno, eso es porque los trato bien, no porque los trato mal, supongo, ¿no? Sí, claro. Tampoco se habla de que sos un profesor muy popular. Tampoco es porque aprueban fácil, porque justamente los exijo el doble o el triple que en otros cursos, porque les doy los parciales presenciales más los parciales domiciliarios. Y los parciales domiciliarios son parciales de investigación y que son muy lindos, muy interesantes, porque el alumno, luego de encima de la exigencia de la parte presencial del parcial, tiene en la parte domiciliaria que ponerse en juego con toda la bibliografía. Y además los pone en situación de redactar. Y poner en situación de redactar no es algo tan común. Y se aprende mucho redactando. Uno aprende mucho de uno mismo redactando y leyéndose. Es una modalidad de la cual yo he aprendido mucho como alumno y luego en simultáneo, ¿no? Como profesor. He tenido muy buenas repercusiones. De hecho, como te contaba, ¿no? O sea, la gente se quiere anotar en los cursos que están a mi cargo. ¿Y cómo explicas esta polémica entonces? ¿Cómo llegamos a este momento? Bueno, una de las cosas, mira, para complementar lo que decía anteriormente, ¿no? Fíjate que hay alumnos que me han acompañado acá al canal, incluso permiten entrar a dos. Uno de los dos, por ejemplo, es un pibe que votó a Macri. ¿Por qué aclaro esto? Porque en los cursos míos todos se anotan conmigo. ¿Por qué? ¿Porque soy el que baja línea? No, todo lo contrario. Es porque Julián Denaro permite los debates, permite las discusiones, permite comprender argumentos, convoca al pensamiento, hace pensar, reflexionar. Bueno, y en la parte de este cuatrimestre, por ejemplo, mira, digamos, uno de los titulares era el antimacrista. Yo no tengo nada en contra de Macri. Yo lo que explico son modelos económicos, ¿sí? Aparte, es el contenido de mi materia, además. Son modelos económicos. Fíjate vos que en el año 2013 yo escribo un artículo que se llama Una masa, ¿no? Una masa que anda por internet y que va a estar incluido en mi próximo libro, por supuesto. Y Una masa es un artículo donde yo describo, esto es en el 2013, donde yo describo las consecuencias sociales, económicas y políticas de las medidas que Massa anuncia que aplicaría si fuera presidente. Por ejemplo, quitar las retenciones a las exportaciones y liberar las importaciones. Y ahí hay toda una historia. Por ejemplo, retenciones a las exportaciones. Yo recorro la explicación de las retenciones a las exportaciones desde 1711, desde esta carta que se escribe en Gran Bretaña que se llama Un plan para humillar a España, ¿no? Entonces hay toda una contextualización histórica y después, bueno, el alumno saca su conclusión, luego de todas las lecturas que tienen toda una historia. Después... Yo quiero decirte algo, Julián, simplemente, sí,
podemos llegar a la parte del examen. Por supuesto. Sí. Entonces, luego de analizar esto, incluso en este cuatrimestre, y dado que hubo una destrucción del poder adquisitivo, que yo vengo anunciando desde una masa, que el modelo económico de apertura de las importaciones y de quitar retenciones va a llevar a una destrucción del poder adquisitivo, destrucción de la industria, destrucción del empleo. Es una cuestión de modelos. Bien, entonces, además hay una cuestión, ¿no? Que yo en los cursos, como me tienen confianza y como se genera una onda muy linda y justamente de debates, de discusiones, de cosas muy lindas que ocurren, especialmente en esa facultad de Ciencias Sociales, que es una facultad que tiene esa onda. Y entonces la elaboración incluso de los enunciados de esta parte domiciliaria del parcial fue hecha entre todos, ¿no? Pero Julián, ¿en qué contribuye la pregunta qué te hizo votar a Macri con la cuestión del aprendizaje o en términos académicos? Te lo pregunto desde qué lugar vos lo pensaste, ¿para qué sirve eso? O si fue una creación colectiva, como estás diciendo, digo, no son preguntas que solamente vos formulaste. Una mezcla de las dos. Por supuesto que hay cosas que tienen que ver con cosas que uno no entiende, ¿no? Y además, mira, Platón hace 2500 años estaba indignado porque la gente discutía sin entender de lo que estaba discutiendo, ¿no? Entonces, uno de los ejes por los cuales la gente se anota en mis cursos, y yo además estoy halagado por eso, es que justamente yo propongo debatir acerca de los argumentos, ¿no? Y entender los argumentos. Bien, entonces, una vez que se entienden los argumentos, ponerlos en juego. Y bueno, muchos pensamos, bueno, entonces, ¿qué pensaste cuando se votó un modelo de, por ejemplo, quitar retenciones, apertura de las importaciones, haber votado en contra de la ley de gratuidad universitaria, haber votado en contra de la moratoria jubilatoria? Bueno, entonces, ¿qué fue, digamos, lo que tenías en la cabeza que te hizo acompañar, ¿no es cierto?, ese modelo? Una cuestión investigativa, un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Ahora, Juliana, esta otra también... si de verdad querés darle tiempo a un presidente que sacó los impuestos a los ricos para trasladárselo a los no ricos, ¿no es también una simplificación económica, siendo que vos enseñás? Bueno, esto sobre el cierre del cuatrimestre, y sobre el cierre del cuatrimestre ya hemos hablado de todas esas cosas, ¿no?, que remití anteriormente, de qué significa, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones, y el tema de los subsidios estaban en juego, ¿no es cierto? Porque el Estado queda desfinanciado, como yo anticipo en una masa. Miren, si pasa todo esto, la quita de las retenciones, la destrucción del poder adquisitivo de la mayoría del pueblo, es decir, de la clase trabajadora, va a traer una reducción del consumo y eso va a generar un desfinanciamiento del Estado. El Estado no va a recaudar por retenciones, por aranceles, por impuesto a consumo, por impuesto a las ganancias, por aportes y contribuciones. Entonces, el Estado desfinanciado no va a poder tener el dinero suficiente para poder financiar los subsidios, las asignaciones, las jubilaciones, los salarios, la obra pública y demás. Entonces, una de las consecuencias que termina ocurriendo es que, bueno, que sacan los subsidios, ¿no? Entonces... perdón, Julián, te tengo que interrumpir porque no tenemos mucho más tiempo. Digo, no me termina de quedar claro igual por qué las preguntas en este examen fueron formuladas de este modo, porque hay presuposiciones en las preguntas que haces que tal vez sí, bueno... muestran claramente una toma de posición que tenés, por supuesto, todo el derecho de tomar, pero también me parece que, bueno, pueden señalarte justamente una diferencia, ¿no? Desde quienes los lean y quienes tengan que hacer un examen que presente estos planteos. ¿Qué puede pasar con vos? ¿Cómo sigue tu historia a partir de que se hizo público este caso? Digo, ¿hay alguna sanción que pueda llegar a tomar la facultad con respecto a tu situación? ¿No pasa nada? ¿Cómo sigue esta historia? Mira, al principio, acusar a un profesor que justamente puedo ser por ahí demasiado confianzudo en cuanto a tener la libertad para haber escrito, porque esto es una cosa que queda privada en el aula, digamos. Ya no. Claro, por supuesto. Históricamente sí. Hay muchas cosas que quedan privadas en el aula. Sí, igual el aula no es un lugar privado tampoco, ¿no? Claro, exactamente. Pero, digamos, la responsabilidad y la seriedad con la que yo me tomo las cosas no es cuestionable. Simplemente lo que
lo que me motivó, entre otras cosas, a venir acá es aclarar que no es una cuestión ni antimacrista, ni que soy de bajar líneas, sino que todo lo contrario. La gente se anota conmigo porque mis clases se siente bien y porque debaten y porque discuten y porque la gente me cuenta cosas, confiesa cosas, o sea que es todo lo contrario, digamos. Bien. Entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales tal vez... por las cuales quise venir acá, ¿no es cierto? Te agradecemos, Julián, perdón, no tenemos más por tiempo. Favor, muchísimas Julián gracias Denaro, por invitarme. De la Cátedra de Economía Política de la carrera de Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. A continuación tenemos a Maya Tarsic con un informe al que te pido que le prestes especial atención. Hay una campaña que se está llevando adelante a nivel global a través de una aplicación que lo que te invita es a que si sos gay, sos hombre, te des un beso con tu pareja o con el hombre que quieras en la calle y ver qué está pasando, qué tipo de reacciones esto provoca. Maya estuvo recorriendo las calles de Buenos Aires y viendo qué está sucediendo con la homofobia en las calles en nuestro país. Presta atención porque lo que viene te va a sorprender. Esta semana la comunidad lesbiana, gay, bisexual y trans festejó en todas partes del mundo el Día del Orgullo. Tras la masacre de Orlando, volvió a ser discusión el tema de la discriminación homosexual. ¿Cuál es la postura de nuestra sociedad? Vamos a averiguarlo. ¿Ustedes creen que la sociedad ya está aceptando la homosexualidad así en la calle, naturalmente? Y en gran parte sí. Creo que sí. Ya me parece que no hay más discusión en ese tema. De mi parte, no estoy de acuerdo. Cada persona tiene la plena decisión de aceptar su condición sexual. Yo creo que está dividida, ¿no? Hay una gran parte que la acepta y otra gran parte que no está informada o que le parece mal. No sé, el hombre nació para ser hombre, la mujer pero los jóvenes les van haciendo saber a los grandes y les van enseñando y van entendiendo. ¿De qué se trata la campaña Necesitamos Más Besos? Es una iniciativa que surge de una aplicación de las redes sociales de citas gays y que tiene que ver con promover la visibilidad para romper con esa cuestión de exclusión y de discriminación que existe en la comunidad LGTBI, sobre todo para demostrar públicamente y manifestar públicamente en toda la región el amor, la seducción, el beso, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. ¿Qué te pasa cuando ves a una pareja gay besándose en la calle? Sé que es algo normal todo, pero un poco me da un poco de algo raro. Es una decisión personal de la persona y nadie se puede entrometer en eso. Todavía hay discriminación. A mí me da lo mismo. Me da un poco de bronca, pero bueno, no se puede hacer nada porque estás en democracia. ¿Y por qué te pasa eso? No sé, es un tema de costumbre. A mí te digo sinceramente que ellos hayan logrado lo que se proponían, está muy bien. ¿Qué te parece que hace falta para que la sociedad termine de aceptar? Tiempo y seguirse manifestando y seguir sobre todo explicando que es normal. Vinimos a pleno microcentro a replicar la campaña y ver la reacción de la gente ante un beso. Ese beso, esa manifestación pública de afecto, de amor, de deseo, también lo que hace es, por un lado, evidenciar el apoyo, el avance, el reconocimiento, pero también evidenciar justamente la discriminación, la exclusión y hasta el discurso o el pensamiento de odio o violento. Ya sea desde la palabra, desde la agresión física o de la respuesta de un Estado, como ocurrió en Colombia con la policía. ¡Ay! No, ¿qué es eso? Eso marca justamente los diferentes contextos y lo que falta a nivel regional. Pensar que en América Latina y el Caribe y en el mundo todavía existen países que criminalizan la homosexualidad, eso nos habla con mucha contundencia de la importancia que es promover estas campañas. El problema no es el beso en público, el problema es que alguien se crea con el derecho de decirle a uno que no puede besarse públicamente porque su orientación sexual es diferente a la de esa persona, ¿no? ¿Sentían que la gente los miraba?
Sí, sentíamos los gritos, sentimos aplausos también, sentí como las dos campanas, como que lo nuestro es inusual, entonces eso genera como ese rechazo, supongo yo. Y es la primera vez que hago, o sea, como en público, siempre fue muy reservado, y recién hace como un año como que me liberé más, acepté lo que soy. Te cuesta un poco. Sí, es como que me cuesta un poco, pero ahora es como bien, como que me siento más liberado y estoy siendo yo mismo. Si vos ves una pareja de homosexuales o de lesbianas besándose, no te pasa nada. Absolutamente nada. Que sean felices. ¿Y a la sociedad argentina la considerás cerrada o abierta? ¿Qué te pasa cuando ves esto? Nada, es algo natural. Yo creo que la sociedad argentina en todos estos años ha crecido muchísimo. Y bueno, si se quieren besar, que se besen. ¿Y qué pasa cuando ve eso? Y me pone mal. Eso. Y ya lo vi, me pone mal. Yo no me había dado cuenta. No, yo tampoco, ni me había dado cuenta. ¿Y no se quiere dar ni vuelta? No, porque ya lo vi, me pone mal. Te juro que me pone mal. La gente se da vuelta a mirar. ¿Y qué te pasa cuando los ves a ellos? No, nada, no. No, que sean felices, no molestan a nadie, son seres humanos igual que nosotros. ¿Y te parece que el resto de la sociedad piensa como vos? No, hay gente que le da igual y hay gente que también le da un beso y le da como... Sí. Me da vergüenza. ¿Y de dónde sos? De la India, me da vergüenza. No es mi elección, pero si ellos están felices, que lo disfruten. Me hago cargo de que también yo como persona me sorprenda. El impacto de la campaña tiene que ver con esto de lo público. Y es ahí donde se pone en evidencia tanto las cosas hermosas, como puede ser el reconocimiento, el aplauso, la sonrisa, como también a aquellas personas que tienen un rechazo y que son discriminadoras. ¿Estuviste muy nervioso entonces hoy? Sí, un poquito sí. Al principio sí, estuve nervioso, muy sí, nervioso. pero nada, después me tranquilicé. Bien. Bueno, entonces a partir de ahora ya está. Ya está. Ahora vamos a seguir besándonos, todos los besos. Ahora sí, viva el amor. Es curioso, ¿no? Porque a veces parece que no van al mismo ritmo las costumbres y las leyes, ¿no? Tenemos una ley muy progresista, la ley de matrimonio igualitario, pero todavía no estamos como tan preparados, al menos todos, ¿no? Para encontrarnos con gente del mismo sexo mostrando su amor por las calles. Por eso es tan importante a veces que en la conducción política haya gente que tenga la cabeza suficientemente direccionada en el buen sentido para que se puedan llevar adelante estas leyes, ¿no? Porque si no, a veces cuando la sociedad todavía no está preparada para ello, la ley igual tiene que avanzar sobre eso y a veces, muchas veces una ley ayuda a que después se produzca un cambio cultural. A veces no siempre es necesario esperar que se produzca el cambio cultural para que se haga la ley. Bien, ahí estamos, esperando entonces que se termine de gestar el cambio. ¿Estás de acuerdo? Y que viva el amor. Claro que sí, por supuesto, en todas y cada una de sus formas. Ahora vamos a contarles que fuimos tapa. ¿Sabían que fuimos tapa? Sí, sabíamos. Muchas veces y, por ejemplo, estas. Estas fueron las tapas de otros 3 de julio. Estas fueron las tapas de otros 3 de julio. 3 de julio de 1985. La CGT pide una ley antidespidos. Ya pasaba hace 30 años. Lo que no había era periodistas que llamaran a eso cepo laboral. También leíamos que los miembros de la Corte se aumentaban el sueldo. Tradiciones argentinas. Julio del 87. Se confirma que le fueron seccionadas las manos al cadáver de Perón. Pasaron 29 años, ni un procesado. La justicia es algo más rápida para aumentarse los sueldos. 3 de julio del 88. En la tapa se anuncia que la UCR elegiría su fórmula presidencial. Sí, la UCR salía en tapa. 1994. Mundial de Estados Unidos. Ya sin Maradona, Argentina se prepara para enfrentar a Rumania en octavos. Quedaríamos afuera. No sabíamos que por tanto tiempo. La tapa del 95 era perturbadora. Antonio Bussi, acusado de crímenes atroces, era electo gobernador en Tucumán. Porque decir que la democracia es imperfecta no es una manera de decir. 3 de julio del 2001. En Miami hay rumores sobre la muerte de Fidel Castro. 15 años después, Miami sigue quedándose con las ganas. 2002. A días del asesinato de Costec y Santillán, Duhalde llama a elecciones. En carrera, Reutemann, De la Sota, Menem, Carrió, Vélez, Terráneo, Patricia Bullrich y un gobernador patagónico de apellido difícil.
Julio del 2005. Argentina ganaba el Mundial Sub-20 por 5ª vez. El que alza la copa es un tal Messi. Parece que sí ganó algunas cosas. Los argentinos fuimos tragedia, fuimos comedia, fuimos derrota, fuimos victoria, fuimos tapa. Muy bien, amigos, estamos ya a punto de despedirnos. No sé cómo lo vieron ustedes. Para mí fue un súper domingo. Para mí también fue espectacular, pasó Juan. el super domingo. Aunque no nos inviten, pero gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Y vuelvan a hacerlo el próximo domingo a partir de las 22. Diego, pibe, ha sido un placer. La verdad que le he pasado genial. Gracias por invitarme, chicos. Mariana, un placer también que hayas Gracias. estado con nosotros. Y recuerden que el próximo domingo a las 10 estamos de vuelta. Si ahora salen, se van a mojar un montón. Es lo que vamos a hacer nosotros. Pero antes de mojarnos, vamos a ver qué aprendimos esta semana. Buenas noches. Esta semana aprendimos que el nuevo billete de 500 pesos vendrá ilustrado con un animalito a punto de desaparecer. ¿Casualidad? Aprendimos que a los rinocerontes no les gustan las cámaras. Pero a las abogadas de procesados por enriquecimiento ilícito les encantan. Marcelo, gracias por tu invitación. Aprendimos que si querés que les paguen lo que les deben a los jubilados, tenés que aceptar moratorias y blanqueos de capitales. Esta ley ómnibus incluye el blanqueo de capitales y el pago de los juicios a jubilados. Pero que algunos jubilados no necesitan de ninguna ley para ganar bien. Aprendimos que la mejor manera de celebrar el bicentenario de la Declaración de la Independencia de una república es invitar al rey del país del que se independizó. Aprendimos que si te vas de la Unión Europea, te eliminan de la Eurocopa. Suena lógico, ¿no? Aprendimos que nadie quiere que renuncie este crack. No te vayas de tu casa. Que no te vayas. Pero a todos nos parece bien que renuncie este otro. Se embarazan porque tienen un recurso económico como premio haber tenido un hijo. Y aprendimos que hay búsquedas que nunca terminan. Nieto 120, bienvenido. Y todo esto en apenas una semana. Porque vivir en Argentina es no terminar de aprender nunca. ¿Qué aprenderemos la semana que viene?